العمر في سهو وفي لهو وفي خسر فيا ضيعات ما أنفقت في الأيام من عمري وما لي في الذي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos, queridos hermanos y preciadas hermanas, a una clase especial en la cual trataremos la segunda lección del libro del ayuno, del libro Manhaj al-Salikin, con la explicación de nuestro querido Sheikh Usama al-Utaybi. Queridos hermanos y preciadas hermanas, un apunte importante es que estas clases son bilingües. Por lo tanto, primero escucharéis al Sheikh explicando el libro en árabe y luego escucharéis la traducción simultánea al español, insha'Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. لكم أيها الإخوة الكرام في أسبانيا. Alabado sea Allah, Señor de los mundos, y que la paz y las bendiciones sean sobre nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y sobre su familia y sobre todos sus compañeros. Dicho esto, esta es la segunda lección de la explicación del libro del ayuno, el libro llamado Manhaj al-Salikin, cuya traducción es El método de los que siguen el camino, del gran sabio Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di, que Allah tenga misericordia de él. Para vosotros, queridos hermanos en España. وتكلمت في الدرس الماضي عن بداية كتاب الصيام، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الأصل فيه، يعني الأصل في مشروعيته أو فرضيته الذي بني عليه شرعيته الدليل والأدلة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. En la lección pasada hablé, dice el Sheikh Usama, sobre la introducción del libro del ayuno y mencionó el Sheikh, que Allah tenga misericordia de él, hablamos de Sheikh Hassani, que la base de que el ayuno sea legislado o que sea obligatorio está construida sobre una evidencia clara, y esa evidencia es el dicho de Allah, exaltado sea en la traducción aproximada: oh creyentes, se os ha prescrito el ayuno, al igual que les fue prescrito a quienes os precedieron. Surah al-Baqarah, versículo 183, y el resto de versículos. وسنمر عليها مرورا سريعا. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خطاب من الله عز وجل للمؤمنين بأنه قد فرض، كتب يعني فرض عليهم عز وجل عبادة الصيام كما فرض ذلك على الأمم السابقة، والحكمة في ذلك أن هذا سبب للتقوى، علته حصول التقوى لعلكم تتقون. Y pasaremos por estas alegas de manera rápida. La primera ley o versículo ya mencionado anteriormente: oh creyentes, se os ha prescrito el ayuno, al igual que les fue prescrito a quienes os precedieron, para que tal vez así tengáis temor de Allah. Recuerdo, el versículo era el 183 de la Surah al-Baqarah. Este es un discurso de Allah, glorificado sea, dirigido a los creyentes, en el que Él prescribe, es decir, ordena la adoración del ayuno para ellos, al igual que se lo ordenó a las naciones anteriores. Y la sabiduría en ello es que el ayuno es una causa que lleva a alcanzar la taqwa, y traducimos a taqwa como el temor reverencial a Allah. Es decir, la razón es alcanzar la taqwa, ya que el versículo dice: para que tengáis temor de Allah. ثم قال سبحانه وتعالى: أياما معدودات، يعني هذه الأيام التي يجب فيها الصوم معدودة محدودة، ولم يحدد في الآية عددها، وإنما ذكر أنها معدودة بمعنى أنها محدودة. وهذه الأيام المعدودة ليس يوما واحدا، وإنما هي جمع أياما، وهذه من صيغ الجمع في اللغة العربية. نعم. وهذه الأيام المعدودة اختلف العلماء فيها، وأكثر العلماء
أنها 3 أيام من كل شهر، وكذلك يوم عاشوراء كان فريضة. هذه الأيام كانت مفروضة قبل أن يفرض صيام شهر رمضان، ثم لما نزل أو فرض شهر رمضان نسخ هذا الصوم. Luego Allah, glorificado sea, dice días contados, es decir, esos son los días en los que el ayuno es obligatorio, y son días contados y limitados. Y en esta ley ya no menciona cuántos días son exactamente, sino que solamente mencionó que son contados, lo cual significa que son limitados. Y estos días contados no son uno solo, sino que son varios, porque se usa la palabra en plural, días, ayyaman. Sobre esos días contados, los sabios han tenido diferentes opiniones. La mayoría dijeron que eran 3 días de cada mes, además del día de Ashura, que en un inicio era obligatorio. Estos días eran obligatorios antes de que se hiciera obligatorio el ayuno del mes de Ramadán. Más tarde, cuando fue revelada la obligación del ayuno de Ramadán, este ayuno anterior fue abrogado. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي أنه في هذه الأيام التي فرض صومها من كان مريضا يشق عليه الصوم أو لا يستطيع الصيام أو كان مسافرا غير مقيم، فإنه يجوز له الفطر على أن يقضي بدل هذه الأيام التي أفطرها، فعدة يعني أنه يعد عدة للقضاء من أيام أخر. Después, Allah, glorificado sea, dice, en la traducción aproximada del versículo 184 de la Surat al-Baqarah, y quien de vosotros esté enfermo o de viaje deberá compensar esos días ayunándolos más tarde. Es decir, durante esos días que se ordenó ayunar, quien esté enfermo y le resulte difícil ayunar, o no pueda ayunar, o esté de viaje y no se encuentre en su país de residencia, entonces le está permitido romper el ayuno, debiendo recuperar esos días no ayunados en compensación más adelante. Es decir, deberá contar los días no ayunados y recuperarlos en otros días. ثم قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اختلف العلماء في معنى يطيقونه، فقيل معنى يطيقونه أي أن الذين يقدرون على صيامه ولكنهم بسبب المرض أو السفر أو أنه بسبب آخر من الأسباب حتى التي لو كان التعب الذي لا يشق، فيجوز له الفطر على أن يطعم بدلا عنه، يعني ليس خاصا بالكبير في السن أو المريض أو العاجز، لا، يعني أن هذا رخصة، من أراد أن يصوم فليصوم فريضة، ومن أراد أن يفطر ويطعم بدل الصوم أيضا هذا جائز. هذا قول من أقوال العلماء. Luego, la traducción aproximada del mismo versículo dice Allah: y aquellos a quienes el ayuno les suponga una gran dificultad, tendrán que hacer la fidia, conocida como expiación, que consiste en alimentar a un pobre por día no ayunado como compensación. Aquí los sabios discreparon sobre el significado de les suponga una gran dificultad. Algunos dijeron que significa que quien pueda ayunar, pero debido a una enfermedad, debido a un viaje u otra cosa, incluso solo fuera por cansancio ligero, entonces se le permitiría no ayunar, y en su lugar alimentar a un pobre para compensarlo. Es decir, esto no se limita solo a los de edad avanzada, al enfermo o al incapacitado, sino más bien es una excepción general. Quien quiera ayunar, que ayune como obligación, pero quien quiera no hacerlo y alimentar a un pobre por cada día no ayunado en compensación, esto también está permitido. Esto es uno de los dichos de los sabios. ثم قال: وقول الثاني: وعلى الذين يطيقونه، أي أنهم في قراءة بعض الصحابة يطوقونه، يعني يلزمون به وهم عاجزون عنه، فهذه خاصة في العاجزين،
ليسوا مخيرين ولكن عاجز عن الصوم لكبر سنه، فهذا يفطر وليس عليه قضاء لأنه عاجز فيطعم، فلا تكون الآية منسوخة. أما على القول الأول فتكون منسوخة. La segunda opinión de los sabios es que la expresión les suponga una gran dificultad proviene de otra lectura de algunos de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam que recitaban yutawaqunahu, es decir, que se les impone algo que son incapaces de hacer. Según esta opinión, el versículo alude específicamente a quienes son incapaces completamente. No estaba entre la gente que podía elegir, sino que eran personas incapaces de ayunar, por ejemplo, por su avanzada edad. Así que ellos no ayunan y no deben recuperar su ayuno porque son incapaces de hacerlo. Así que alimentan a un pobre por cada día no ayunado. Por lo tanto, según esta opinión, el versículo no está abrogado, pero según la primera opinión sí que lo está. على فدية طعام مسكين، يعني الذي لا يصوم إما لعجزه أو لأنه مخير على القول الأول، فعليه أن يدفع الفدية، يفتدي الصيام بالإطعام بحيث يطعم عن كل يوم مسكينا. وإذا تطوع زيادة بدل اليوم أن يطعم مسكينين أو ثلاثة، يعني إنسان مرض في يوم فأفطر، أو أنه أراد أن يفطر على القول المنسوخ، أو أنه كبير في السن ولم يستطع الصوم وعليه إطعام يوم مثلا، فإنه يجوز أن يطعم مسكينين أو ثلاثة، فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني من استطاع أن يطعم عن كل يوم أكثر من مسكين فهذا أفضل. Y Allah menciona en su versículo la fidya, traducida aproximadamente como expiación, que consiste en alimentar a un pobre. Es decir, aquel que no ayuna, ya sea por incapacidad o porque tiene la opción de no hacerlo según la primera opinión de los sabios, entonces debe dar la expiación, es decir, compensar el ayuno alimentando a un pobre. De modo que por cada día no ayunado debe alimentar a un pobre. Y si la persona quiere dar más voluntariamente, como alimentar a 2 o a 3 pobres en lugar de uno solo, entonces está permitido. Por ejemplo, una persona enfermó un día y rompió el ayuno, o quiso no ayunar según la opinión de los sabios que considera esa parte de la ley abrogada, o es una persona anciana que no puede ayunar y debe alimentar a un pobre por cada día no ayunado, pues está permitido para él que alimente a 2 pobres o a 3. Allah también dice en el mismo versículo, la traducción aproximada, y quien haga el bien voluntariamente será mejor para él. Es decir, quien pueda alimentar por cada día no ayunado a más de un pobre, esto es mucho mejor para él. ثم قال سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني والصيام خير من الفطر والإطعام إن كنتم تعلمون ذلك. نعم، يعني لعلكم تعلمون ذلك. طبعا هنا العلماء أيضا تكلموا عن الحامل والمرضع، وأنه الذين يطوقونه ليس فقط كبار السن. تفاصيل تأتي معنا إن شاء الله أثناء شرح الكتاب. نعم. Luego Allah exaltado se menciona al final del mismo versículo, en la traducción aproximada al español, y ayunar es mejor para vosotros, si supierais. Es decir, ayunar es mejor que no ayunar y alimentar a un pobre. Y la expresión si supierais, es decir, tal vez seáis conocedores de ello. Aquí los sabios también hablaron sobre la mujer embarazada y la que amamanta, explicando que la expresión yutawaquna, aproximadamente traducida como les suponga una gran dificultad, no se refiere solo a los ancianos, sino que hay más detalles, los cuales veremos inshallah en la explicación del libro. ثم قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني أن ربنا عز وجل بين في هذه الآية فضل شهر رمضان. شهر رمضان يعني الشهر الذي يسمى برمضان، فإنه من خصائصه أنه أنزل فيه القرآن ليلة القدر
أنزل القرآن كاملا مكتوبا إلى بيت العزة في السماء الدنيا. Luego, la traducción aproximada del siguiente versículo, versículo 185 de la Sura al-Baqarah, Allah exaltado sea dijo: el mes de Ramadán, en el cual se hizo descender el Corán, guía para la gente y evidencias claras de la guía y del discernimiento. Esto significa que nuestro Señor, glorificado y exaltado sea, en esta ayah evidenció la gran virtud del mes de Ramadán. La expresión el mes de Ramadán, es decir, aquel que ha sido llamado Ramadán. Una de sus particularidades es que en él fue revelado el Corán. En la noche del decreto, en árabe Laylatul Qadr, fue descendido el Corán completo y escrito a Baytul Izzah, en español, la casa de la gloria, en el cielo de esta vida mundanal. Repito rápidamente, queridos hermanos y preciadas hermanas, porque estas son preguntas de examen. En el mes de Ramadán descendió el Corán, específicamente en Laylatul Qadr, la noche del decreto. ¿A dónde? A Baytul Izzah, la casa de la gloria. وأنزل بحرف وصوت بلغ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية الأولى الخمس من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 5 آيات أول ما أنزل من القرآن منجما مفرقا. بدايته كانت في ليلة القدر من شهر رمضان من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة من حادثة الفيل. نعم. Y fue revelado con letras y voz, a través del ángel Jibril, conocido en español como Gabriel, al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, comenzando con las primeras 5 aleyas de la Sura Al-Alaq. La diré en árabe, después en español. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lee, oh Muhammad, en el nombre de tu Señor, quien creó todas las cosas. Khalaqa al-insana min alaq. Creó al hombre de una célula embrionaria. Iqra wa rabbuka al-akram. Lee, que tu Señor es el más generoso. Alladhi 'allama bil qalam. Aquel que enseñó la escritura con la pluma. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Y le enseñó al hombre lo que éste no sabía. Estos 5 versículos fueron lo primero que se reveló del Corán de manera separada y fragmentada, y el comienzo de esta revelación fue en la noche del decreto, en el mes de Ramadán, cuando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam tenía 40 años, después del incidente del elefante. قال هدى للناس، يعني أن القرآن أنزله الله ليهدي الناس ويوضح لهم الصراط المستقيم ويوضح لهم الصراط المستقيم. نعم، يهديهم إلى جنات النعيم. والناس الجن والإنس. القرآن أيضا أنزل بينات يعني واضحات من الهدى الذي يهدي الله به العباد والفرقان الذي يفرق لهم فيه بين الحق والباطل. ففيه القرآن بيان الهدى وبيان الفرقان. Más adelante en el versículo dice, como guía para la gente, es decir, que Allah reveló el Corán para guiar a las personas, para aclararles el camino recto y para guiarlos hacia los jardines del paraíso. Y esta guía es para todos, tanto los jinn, conocidos como genios, como los seres humanos. Allah también menciona con pruebas claras, es decir, evidentes, de la guía, mediante las cuales Allah guía a sus siervos. Allah también menciona al-Furqan, es decir, el Corán distingue entre la verdad y la falsedad. Así pues, en el Corán hay aclaración de la guía y aclaración del Furqan, traducida aproximadamente como la distinción entre lo correcto y lo incorrecto. ثم أمر الله عز وجل بصومه فقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من حضر مقيما في بلده حصول شهر رمضان فوجب عليه الصوم فليصمه. وهذا ليس خاصا بالمقيم، حتى المسافر. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي أنه من كان حيا واعيا عاقلا وقت دخول شهر رمضان، فالذي
الأمر متوجه إليه ما دام أنه مكلف من المكلفين بالصوم، فإنه إذا دخل شهر رمضان وهو حي يعي، يعني حي هو حتى لو كان مغمى عليه، ما دام أنه كان حيا يشهده وهو حي فإنه يجب عليه الصوم، أو يعني الأمر متوجه إليه، نعم، سواء كان مقيما أو مسافرا. Luego, la traducción aproximada del versículo 185, Allah glorificado sea ordenó ayunar el mes de Ramadán diciendo: así pues, quien de vosotros presencie el mes, que ayune. Es decir, quien esté presente, residente en su país, y llegue el mes de Ramadán, entonces debe obligatoriamente ayunar. Allah dice que lo ayune. Y esto no es algo exclusivo del residente, sino que también incluye al viajero. En el versículo dice: quien de vosotros presencie el mes, que ayune. Es decir, quien esté vivo, consciente y en uso de razón, cuando entra el mes de Ramadán, entonces el mandato de ayunar se aplica a él, siempre que sea alguien responsable de cumplir con las obligaciones del ayuno. Así pues, si entra el mes de Ramadán y la persona está viva, incluso si estuviera inconsciente, mientras esté vivo, entonces debe ayunar. Pero en el caso del inconsciente, recuperando los días que no pudo hacerlo. Es decir, la orden va dirigida a él, ya sea residente o viajero. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا بعض الأعذار التي تبيح الفطرة مع وجوب القضاء، قال ومن كان منكم مريضا، ومن كان مريضا، الآية السابقة فيها منكم، هذه بدون، ومن كان مريضا أو على سفر، يعني كان مسافرا ليس مقيما، فعليه أن يصوم لأنه مكلف، ولكن في وقت آخر، فعدة يعني بنفس الأيام التي أفطرها بالعدد، سواء كان الشهر كاملا كما يحصل لبعض للنفساء مثلا، أو لمن كان مرضه طوال الشهر أو سفره طوال الشهر، فإنه يقضي على في وقت آخر ما أفطره في رمضان. Luego Allah, glorificado sea, aclaró algunas excusas que permiten romper el ayuno, pero con la condición de recuperar esos días. Allah dice, en la traducción aproximada: y quien esté enfermo, la anterior a ella, y quien de vosotros esté enfermo, Sura al-Baqara, versículo 184, tiene la palabra vosotros, pero esta no la lleva. O de viaje, es decir, estaba viajando, y no estaba en su país de residencia y no ayune, que compense los días no ayunados más tarde. Sura al-Baqara, versículo 185. Debe ayunar porque es responsable, mukallaf, pero en otro momento. Es decir, debe recuperar el mismo número de días que no ayunó, tanto si dejó de ayunar todo el mes, como ocurre, por ejemplo, con la mujer que acaba de dar a luz, o con quien estuvo enfermo todo Ramadán, o con quien viajó todo el mes. En cualquier caso, debe recuperar en otro momento los días que no ayunó en Ramadán. والحامل والمرضع وكذلك يعني النفساء وكذلك الحائض كلها تعامل في الحكم معاملة المريض، بمعنى يجوز له الفطر، إلا الحائض والنفساء يجب عليه الفطر، ولكن كلهم يجب عليهم القضاء. La mujer embarazada y la que amamanta, así como la mujer en posparto, y también la menstruante, todas ellas se incluyen en el mismo juicio. Su caso como el del enfermo, en el sentido de que se les permite no ayunar, excepto la mujer menstruante y la mujer en posparto, para ellas es obligatorio no ayunar, pero, en general, todas ellas deben recuperar los días después. المريض وكذلك المسافر وكذلك الحائض وكذلك النفساء وكذلك يعني الحامل والمرضع، كل هؤلاء يجب عليهم القضاء، لكن كلهم يشرع لهم الفطر، إلا الحائض والنفساء يجب عليهم الفطر، لا يجوز لهم الصوم. وإنما الفرق هنا اختلف العلماء، هل يجب على الحامل أو المرضع فدية بالإضافة إلى جواز الفطر أم لا؟ سيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الكتاب.
El enfermo, el viajero, la embarazada y la que amamanta, todos ellos tienen permitido no ayunar, mientras que la menstruante y la que está en posparto es obligatorio para ellas no ayunar y no se les permite ayunar en ese estado. Pero todos ellos tienen que recuperar los días no ayunados. Aquí hay una diferencia sobre la que los sabios discreparon. ¿La embarazada y la lactante deben también pagar una expiación, además de recuperar los días o no? Esta cuestión vendrá explicada inshallah más adelante en el libro. وأما العاجز الذي بسبب كبر سنه أو أنه عاجز بسبب مرض لا يمكنه من الصوم فإنه عليه أن يفدي ويطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه القضاء لأنه غير قادر على الصيام أصلا. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني أن هذا التشريع أراد بكم أن ييسر عليكم فدينكم يسر ولا يريد بكم العسر، وهذا من الإرادة الشرعية. نعم. En cuanto al incapaz, ya sea por su avanzada edad o porque está enfermo de manera que no puede ayunar en absoluto, entonces lo que debe hacer es pagar la expiación, conocida en árabe como fidya, alimentando a un pobre por cada día no ayunado, y no tiene que recuperar los días no ayunados, porque en realidad no tiene capacidad de ayunar. Luego Allah, glorificado sea, dijo en la traducción aproximada al español, en el versículo 185, Allah quiere para vosotros la facilidad y no quiere para vosotros la dificultad. Es decir, que esta legislación tiene como objetivo la facilidad para vosotros, pues vuestra religión es facilidad, y no quiere para vosotros la dificultad, y esto es parte de la voluntad legislativa de Allah. ثم قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني تكملوا عدة رمضان كاملا وافيا، إما بصيامه وإما بقضاء ما أفطرتم فيه، وتكتمل العدة في شهر رمضان بإكماله 30 يوما إذا غم عليهم أو أن الهلال لم يظهر، أو 29 يوما إذا كان رأوا الهلال ليلة 30. قال: ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني وتذكروا الله وتعظموا الله وتقولوا الله أكبر بسبب ما هداكم لهذا الدين العظيم وللحق ولشهر رمضان وصيامه. نعم. وأيضا لعلكم بهذا التكبير وبهذا الصوم تشكرون الله عز وجل على نعمه. Luego Allah dice, y para que completéis el número de días, y que proclaméis la grandeza de Allah por haberos guiado, y para que seáis agradecidos. Versículo 185 de la Sura Al-Baqarah. Es decir, que completéis el número de días de Ramadán por completo, ya sea ayunando en su tiempo o recuperando los días que no habéis ayunado. El mes de Ramadán se completa con 30 días si por causa de las nubes no ven el creciente lunar o no aparece la luna, el creciente lunar, o con 29 días si el creciente lunar aparece en la noche del día 30. Y dijo, y que proclaméis la grandeza de Allah por haberos guiado, es decir, que recordéis y engrandezcáis a Allah, diciendo Allahu Akbar, Allah es más grandioso, debido a que os guió a esta grandiosa religión, a la verdad y al mes de Ramadán y su ayuno. Y también para que así con el takbir, es decir, Allahu Akbar, y con el ayuno seáis agradecidos con Allah por sus bendiciones. ثم قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني، يعني يا محمد إذا سألك الناس عن ربهم وكيف يجيب دعوتهم فأخبرهم فإني قريب منهم قرب إجابة أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فإنهم إذا دعوني دعوة صادقة صحيحة فإني أجيب دعوتهم. Luego Allah, exaltado sea, dice la traducción aproximada, y si mis siervos preguntan por mí, diles que estoy cerca de ellos. Respondo las súplicas de quienes me invocan. Que me obedezcan, pues,
y que crean en mí para que puedan estar bien guiados. Versículo 186. Es decir, oh Muhammad, si la gente te pregunta por su Señor y cómo responde Él a las súplicas, infórmales que estoy cerca. Allah está cerca de ellos, cercano con su respuesta. Dice, respondo a las súplicas de quien me invoca cuando me invoca. Pues ciertamente ellos, cuando me suplican de manera sincera y correcta, ciertamente responderé a sus súplicas. قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني فليستجيبوا لأوامري بما فرضت عليهم من العبادات وبما نهيتهم عنه من المنهيات، وليؤمنوا بي ربا وإلها وسيدا سبحانه وتعالى، فإذا حصل منهم ذلك فإنهم قد سلكوا سبيل الرشاد لعلهم يرشدون، يعني يصبح عندهم الرشد والعقل الكامل الذي يوفقون فيه للخيرات ويبعدهم ربهم سبحانه وتعالى عن الشرور والآثام. نعم. Entonces Allah dice, que me obedezcan pues y que crean en mí, para que puedan estar bien guiados. Es decir, que obedezcan mis órdenes, que cumplan con las adoraciones que les prescribí y se aparten de las prohibiciones que prohibí. Que crean en mí como su Señor y su Dios y su soberano, glorificado y exaltado sea. Y si hacen eso, entonces habrán seguido el camino de la buena guía. La expresión para que puedan estar bien guiados, es decir, así alcanzarán la razón completa y la rectitud, con la cual Allah les facilitará el bien y su Señor los apartará de los males y de los pecados. ثم ختم الآيات المتعلقة بالصيام بقوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم. هنا قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني أنه في ليل رمضان من غروب الشمس إلى قبيل طلوع الفجر فإنه يحل للصائم أن يجامع زوجته أو أن يقبل زوجته. الرفث يعني الجماع ومقدماته. نعم. هن لباس لكم، يعني النساء لباس للرجال وأنتم لباس لهن، يعني وأنتم يعني الرجال لباس لهن، يعني يقوم مقام الثوب من الستر والحفظ، فالرجل يحفظ زوجته ويستر زوجته والزوجة تحفظ زوجها وتستر زوجها. نعم. Luego Allah, glorificado sea, concluyó los versículos relacionados con el ayuno con su dicho aproximado al español. Se os permiten las relaciones íntimas con vuestras esposas durante las noches del mes del ayuno. Ellas son vestimenta para vosotros y vosotros sois vestimenta para ellas. Versículo 187. Es decir, Allah permitió al ayunante, en las noches de Ramadán, después de la puesta del sol hasta justo antes del amanecer, tener relaciones sexuales con su esposa o besarla. Allah menciona en el versículo la palabra ar-rafaz, traducida aproximadamente como relaciones íntimas. Hace referencia a la relación sexual y a sus preliminares. Ellas son vestimenta para vosotros y vosotros sois vestimenta para ellas. Es decir, que el esposo y la esposa son como una prenda de protección y cobertura el uno para el otro. Ellas son vestimenta para vosotros, es decir, que las mujeres son una vestimenta para los hombres. Vosotros sois vestimenta para ellas. Vosotros, es decir, los hombres, sois una vestimenta para ellas. Esto significa que cumplen el papel de la ropa en cuanto a protección y cobertura. El hombre protege y cuida a su esposa y la cubre, y la esposa protege y cuida a su esposo y lo cubre. El hombre protege y cubre a su esposa, y la esposa protege y cubre a su esposo. ثم قال سبحانه وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. علم الله يعني من علم الله عز وجل الذي يعلمه أنكم يا من نزل فيهم هذه الآية كنتم تختانون أنفسكم،
يعني حصل منكم أمر خلاف ما وجب عليكم، وهذا فيه يعني إضعاف للنفس، تختانون أنفسكم، خيانة للنفس، يعني ليس خيانة للناس، للنفس، لأنه يتعلق بها العقوبة، تتعلق بها العقوبة والإثم، فتاب عليكم، يعني أنه لم يكتب عليكم الإثم رغم أنكم أخطأتم، وعفى عنكم وكأنكم لم تفعلوا شيئا. تاب يعني أنه ستر الذنب، ستر السيئة، وعفى عنكم أي محاها، ومحى الذنب كأنه لم يكن. فلذلك أحل لهم الرفث إلى نسائهم في ليالي رمضان. Luego Allah, glorificado y exaltado sea, dijo la traducción aproximada del versículo 187 de la Sura Al-Baqarah: Allah sabía que os engañabais a vosotros mismos, y entonces aceptó vuestro arrepentimiento y os perdonó. Vamos a desglosar el ayah y explicarla parte por parte, inshallah. La primera parte dice: Allah sabía, es decir, que Allah con su conocimiento. La segunda parte, que os. Allah sabía que os, es decir, o vosotros, a quienes descendió esta ayah. La tercera parte, que os engañabais a vosotros mismos, es decir, Allah sabía que os engañabais a vosotros mismos, porque cometíais algo contrario a lo que se os había ordenado, y este acto debilita vuestra alma, pues era una traición contra vuestras almas, ya que la consecuencia del pecado recaía sobre vuestra propia alma, con castigo y pecado. La cuarta parte, entonces aceptó vuestro arrepentimiento, es decir, no os registró el pecado aunque ahorrasteis. Y la quinta parte, y os perdonó, como si no hubierais hecho nada. El arrepentimiento significa que Allah cubrió el pecado, cubrió la mala acción, y os perdonó, como dice el versículo, y os perdonó, es decir, que borró el pecado como si nunca hubiera existido, pues por eso permitió que os acercarais a vuestras esposas en las noches de Ramadán. وذلك أنه كان في بداية الفرض للصيام أنه إذا غربت الشمس يجوز له إذا أفطر أن يجامع أهله، لكنه إذا نام قبل الأذان، قبل غروب الشمس، ثم استيقظ، لم يجوز له الفطر ولا جماع النساء لليوم الثاني، لليلة الثانية. فمن شروطه كان يجب أن يدرك المغرب وهو مستيقظ. فحصل من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه جاء من العمل يعني من عمله فنام قبل الإفطار، فلما نام قبل الإفطار واستيقظ في الليل أراد جامع زوجته، وهذا كان منهيا عنه، ثم الله سبحانه وتعالى تاب عليهم وعفى عنهم وأحل لهم أن يكونوا في الليل بدون شرط النوم أو عدم النوم، بل إنه يحل له طوال الليل الأكل والشرب والجماع. نعم. En un inicio, cuando se hizo obligatorio el ayuno, si la persona ayunaba y luego llegaba la puesta del sol, podía comer y tener relaciones íntimas con su esposa. Pero si se dormía antes del adán del Maghrib, es decir, la llamada a la oración de la puesta del sol, y luego se despertaba, ya no le estaba permitido ni comer ni acercarse a su esposa hasta la noche del día siguiente. Es decir, uno de los requisitos era estar despierto en el momento del Maghrib, en el momento de la puesta del sol. Sucedió que Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, regresó de su trabajo, se durmió antes de romper el ayuno y cuando despertó en la noche tuvo relaciones íntimas con su esposa. Y eso estaba prohibido en ese momento, pero Allah, glorificado sea, aceptó su arrepentimiento y lo perdonó. Y permitió que durante la noche, sin importar si dormían o no, pudieran comer y beber y tener relaciones íntimas con sus esposas. ثم قال سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. في هذه الآية بين أن المباشرة في الليل مباحة، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ما كتبه الله عز وجل لكم من الأقدار، من المباحات، من الولد، فإن الله عز وجل يعني قد أذن لهم أن يبتغوا في ليلهم ما أرادوا من نوم، من أكل، من جماع، من مباشرة الزوجة، كل ما أباحه. وابتغوا ما كتب الله لكم، ما شرع الله لكم، ما أباح الله لكم، وكلوا واشربوا. ولكن المباشرة يستثنى منها أن لا يكون في الاعتكاف. إذا كان معتكفا لا يجوز له أن يقبل زوجته ولا أن يجامع زوجته ما دام معتكفا في الليل. Sabemos en el versículo 187 en el que Allah Altísimo sea dijo, la traducción aproximada: ahora podéis acercaros a vuestras esposas y buscad lo que Allah ha prescrito para vosotros. Comed y bebed hasta que podáis distinguir el hilo blanco del hilo negro del fajr, el alba. Luego completad el ayuno hasta la noche y no os acerquéis a ellas mientras estéis retirados en las mezquitas. Estos son los límites de Allah, no os acerquéis a ellos. Así evidencia Allah sus signos a la gente para que tengan taqwa, temor devocional a Allah. En esta aya, Allah aclara que las relaciones con la esposa en la noche son permitidas. Y en la parte en la que dice, buscad lo que Allah os ha escrito, significa lo que Allah os ha escrito en cuanto a provisiones, lo que os ha permitido de lo lícito y también la descendencia que Allah quiera concederos. Así, Allah permitió que en la noche ellos busquen lo que deseen: dormir, comer, beber, tener relaciones con su esposa y todo aquello que es lícito, todo lo que ha escrito y legislado para vosotros. Pero respecto a las relaciones íntimas, hizo una excepción, que durante el i'tikaf, que es la reclusión voluntaria en la mezquita con el único propósito de adorar y obedecer a Allah, abandonando la compañía de la gente y las actividades mundanales, no está permitido besar ni tener relaciones con su esposa, mientras esté recluido en la mezquita. ثم بين نهاية الإذن بالأكل والشرب والجماع والمباشرة، قال حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، يعني نهاية الوقت الذي يباح فيه الأكل والشرب والجماع والمباشرة إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو الفجر الصادق. فإذا طلع الفجر الصادق حرم الأكل والشرب والجماع. نعم. ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني ثم أمسكوا عن كل المفطرات حتى يدخل الليل، يعني إذا غربت الشمس. هو دخول الليل بالإجماع عند العرب والعجم، يبدأ الليل من غروب الشمس، لأن النهار علامته الشمس. إذا وجدت الشمس فنحن في النهار، ولكن قبل الشمس ضوءها الذي هو الفجر، هو فجر انفجار ضوء الشمس، يعني بداية ظهور الضوء. أما الليل فيبدأ منذ أن تغرب الشمس فقد بدأ الليل. Luego Allah explicó el límite de este permiso para comer, beber y mantener relaciones íntimas diciendo en el versículo: comed y bebed hasta que se os distinga el hilo blanco del hilo negro del amanecer, es decir, hasta el final del tiempo permitido para comer, beber y tener relaciones íntimas, cuando se distinga el hilo blanco del hilo negro del amanecer, que es el verdadero alba, el fajr. Esto significa hasta que aparezca el fajr verdadero, pues si aparece el fajr verdadero, se prohíben el comer, el beber y mantener relaciones íntimas. Luego Allah, glorificado sea, en la siguiente parte del versículo,
Dice aproximadamente después completa del ayuno hasta la noche. Es decir, que uno debe abstenerse de todo lo que rompe el ayuno hasta que entre la noche, y la noche comienza cuando se pone el sol. Esto es por consenso tanto entre los árabes como entre los no árabes. El inicio de la noche es desde la puesta del sol porque el signo del día es el sol. Mientras el sol esté presente, estamos en el día, pero antes de la aparición del sol, su luz es la que indica el Fajr. Es decir, el Fajr es el inicio de la aparición de la luz. En cambio, la noche empieza en el momento en que el sol se pone. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد كما سبق ذكره وسيأتي الكلام عن الاعتكاف إن شاء الله فيما بعد. تلك حدود الله يعني التي ذكرها الله في الآية السابقة حدود حدها الله عز وجل للناس وشرعها فلا تقربوها يعني لا تتعدوا ما شرع الله لكم لا تقربوا الحدود التي حد الله لكم ألا تعتدوها ألا تتجاوزوها فلا تقربوها لم يقل فلا تتعدوها فلا تعتدوها قال فلا تقربوها يعني الإنسان يحذر أن يقرب من الأمور التي نهاه الله عز وجل عنها ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن لا تقربوا نعم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون يعني يبين لهم الآيات الشرعية للناس جميعا حتى يعبدوا الله على بصيرة ويتقوه حق التقوى فهذا البيان الواضح الذي بينه الله عز وجل من أحكام الصيام هو لأجل أن يتقوه سبحانه وتعالى نعم. En la siguiente parte del versículo que dice, y no os acerquéis a ellas mientras estéis en retiro en las mezquitas. El tema del i'tikaf vendrá más adelante, inshallah. En la siguiente parte del versículo, estos son los límites de Allah, así que no os acerquéis a ellos. Es decir, esos son los límites que Allah estableció, leyes que Él legisló para la gente. Y la parte que dice, así que no os acerquéis a ellos, significa no sobrepaséis lo que Allah os permitió, ni os acerquéis a los límites. Allah no dijo no los sobrepaséis, no los traspaséis, sino lo que dijo, no os acerquéis a ellos. Esto significa que la persona debe tener cuidado de acercarse y mantenerse alejada de aquello que Allah prohibió. Por ejemplo, no os acerquéis a la zina, el adulterio. No os acerquéis a las obscenidades, las aparentes y las ocultas. Y al final del versículo, así evidencia Allah sus signos a la gente para que tengan taqwa, es decir, les aclara las leyes legisladoras para toda la gente, con el fin de que adoren a Allah con conocimiento y le teman de manera sincera. Entonces, toda esta explicación que Allah dio sobre las normas del ayuno es para que la gente le tema glorificado y exaltado sea. إذن قول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الآيات يشمل 4 آيات 5 آيات معذرة. الآية الأولى ذكرها إلا قليلا والثانية أياما معدودات والثالثة شهر رمضان والرابعة وإذا سألك عبادي عني والخامسة أحل لكم ليلة الصيام الرفث. فهذه الآيات ال5 أشار إليها الشيخ بقوله الآيات. نعم. El Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, que Allah tenga misericordia de él, dijo las ayas, las aleyas. Y estas abarcan 5 ayas, 5 aleyas. La primera la mencionó excepto una pequeña parte. La segunda, días contados. La tercera, el mes de Ramadán. La cuarta, cuando mis siervos te pregunten por mí. La quinta, se os ha permitido en la noche del ayuno, acercaros a vuestras esposas. Estas son las 5 ayas que fueron señaladas por el Sheikh al decir las ayas, las aleyas. ثم ذكر الشيخ رحمه الله شروط وجوب الصوم وجوب صوم رمضان قال ويجب صيام رمضان على كل ثم ذكر هذه الشروط. نعم. الأول أن يكون مسلما فغير المسلم لا يجب عليه الصيام
لأنه لا يصح منه. نعم. ولكن اختلف، ولكن هل يعاقب هو إذا كان لا يجب عليه الصيام، فهل يعاقب إذا لم يصم؟ هنا اختلف العلماء، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، هل الكفار مخاطبون يعني مأمورون بفروع الشريعة، الأصل الذي هو التوحيد والإيمان، والفروع التي هي العبادات الفقهية الأحكام الأخرى، الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك، فهل الكفار مخاطبون بها أم لا؟ مسألة خلافية بين العلماء. نعم. Luego el Sheikh, que Allah tenga misericordia de él, mencionó las condiciones para que el ayuno de Ramadán sea obligatorio. Dijo, y el ayuno de Ramadán es obligatorio sobre todo aquel que cumpla estas condiciones. La primera condición, ser musulmán, porque al no musulmán no se le exige el ayuno, ya que su ayuno no sería válido. Pero aquí hay diferencia de opinión entre los sabios. ¿Acaso el no musulmán será castigado también por no ayunar, aunque no se le exija en esta vida? Los sabios discreparon sobre si los no musulmanes son destinatarios de las disposiciones derivadas de la Sharia, es decir, ¿se les ordena cumplir las ramas de la legislación islámica? La Sharia, la base, es el tawhid y la fe, y las ramas son las adoraciones jurídicas y las normas derivadas, como son la oración, el ayuno, el zakat, el hajj y demás. Esta es una cuestión en la que discreparon los sabios. وبعض العلماء يقولون إن معنى مخاطبون بفروع الشريعة ليس معناه أنهم يصلون وهم كفار، هذا لا يصح، أو أنهم إذا أسلموا وجب عليهم أن يقضوا ما كانوا مأمورين به من الفروع، ولكن قالوا إن الكفار يزاد في عذابهم إذا علموا شرائع الله فلم يسلموا ولم يعملوا، فإنهم يزاد في عذابهم. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. نعم، يعني الموت. Algunos sabios dijeron que el significado de que los no musulmanes sean ordenados a cumplir las ramas de la Sharia no quiere decir que deban rezar siendo que no creen en Allah, porque eso no es válido. Tampoco significa que, si aceptan el Islam, tengan que recuperar todas las obligaciones de estas ramas de la Sharia, como ayunos y rezos anteriores, sino que el significado es que, si conocieron las leyes de Allah y no se sometieron ni actuaron en base a ellas, entonces su castigo se incrementa, como Allah dijo sobre los incrédulos en el versículo 43 hasta el 47 de la Sura Al-Muddathir, en la traducción aproximada: no éramos de los que rezaban, ni dábamos de comer al necesitado. Nos entreteníamos difamando la fe en compañía de los adictos a la difamación, y desmentíamos el día del juicio hasta que nos llegó la certeza, es decir, la muerte. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الشرط الثاني الذي يجب عليه بالغ، فلا يجب على من لم يبلغ، يعني يصل سن البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، قال: وعن الصبي حتى يحتلم. وإن شاء الله تعالى من هنا نبدأ في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Después el Sheikh, que Allah tenga misericordia sobre él, mencionó la tercera condición, que es haber llegado a la pubertad. Por lo tanto, no es obligatorio para el niño que aún no ha alcanzado la pubertad. Como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, se ha levantado la pluma, es decir, no se registran faltas para 3: del niño hasta que llega a la pubertad, del dormido hasta que despierte y del loco hasta que recupere la razón. A partir de aquí continuaremos en la próxima clase, inshallah, y Allah sabe más. Que Allah bendiga y dé paz a nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y toda alabanza pertenece a Allah, Señor de los mundos. Y aquí terminamos con la lección de hoy. Continuaremos inshallah en la próxima lección y Allah sabe más.
y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Espero que la lección os haya sido de gran beneficio, queridos hermanos y respetadas hermanas, y cualquier duda la podéis dejar en el vídeo de YouTube o en el bot de Telegram. Y assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة